Bueno, nos encontramos en la concatedral de San Nicolás de Alicante, concatedral de la diócesis de Orihuela-Alicante desde el año 1959, porque anteriormente tenía nada más que el título de catedral la catedral de Orihuela, la capital de nuestro obispado. Pero a partir del año 1959 se decidió compartir la concatedralidad entre Orihuela y Alicante. Si bien es cierto que asistimos últimamente, sobre todo, a una traslación de las ceremonias que habitualmente se venían desarrollando en el interior de la Catedral de Orihuela y se hacen aquí. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la bendición de los óleos la tarde de Jueves Santo, ceremonia tradicional ubicada en la Catedral de Orihuela y que desde hace algún tiempo ya se desarrolla en esta inmediación de la concatedral de San Nicolás de Alicante. Con lo cual parece que bueno, pues va concentrándose, las ceremonias van concentrándose en este edificio, bien porque es un edificio de una capacidad mucho mayor que la Catedral de Orihuela, bien porque se trata de un edificio mucho más diáfano o por sus especiales características, incluso pues, por estar en la capital de toda la provincia. Esta concatedral de Alicante es un edificio muy especial por muchos motivos. Lo primero que tenemos que saber es que no es el único edificio que se ha levantado en este solar, sino que aquí no hubo mezquita, sino que el primer edificio que se levanta es un edificio en el siglo XIV. Ese edificio del siglo XIV, conocido por un grabado antiguo del año 1564, que se incluye en la Crónica del Reino de Valencia de Martí de Visiana, ese edificio llega hasta el año 1616, año en que se derriba y se levanta este otro, cuya construcción inicia en ese 1616 y acaba en 1660. Por construcción me estoy refiriendo a la construcción de la iglesia, porque las dependencias anexas, claustro, sala capitular, sacristía, antesacristía y ya la posterior capilla de la comunión, van a abarcar buena parte del resto del siglo XVII y más o menos el primer tercio del siglo XVIII. En síntesis, nos encontramos ante un edificio que responde a la tipología de edificio de iglesia de la Contrarreforma, por aquello de que es una arquitectura de nave única, una nave única muy espaciada porque lo vemos ahora así, pero esto no siempre fue así en origen, sino que aquí en el centro de la nave y más o menos hasta la altura del crucero donde nos encontramos grabando esta retransmisión, aquí hubo un coro que era el lugar donde el cabildo de la entonces colegiata hasta 1959, asistía a las ceremonias y a los oficios. Este coro, en el año 1952, por motivo y por decisión de las autoridades parroquiales, es derribado para darle una mayor diafanidad al espacio. Y es la apariencia que tenemos actualmente. Pero claro, tenemos que pensar que esta concatedral de San Nicolás no siempre fue así, sino que en medio de la nave, embarazando la nave, estaba ese coro, porque en realidad la colegiata y actual concatedral tiene su sentido, solo tiene su sentido porque se trata de una iglesia de su cabildo. Las catedrales, las colegiatas y la concatedral en este caso, no son iglesias para la congregación de la asamblea, sino que son iglesias para sus cabildos. Es por esto que se explica que en el centro de una catedral, en el modo hispánico me estoy refiriendo, o en el centro de una concatedral como es en este caso, se encuentre la presencia de un coro para ubicarse los canónigos, es decir, el cabildo concatedralicio o el cabildo colegial en otro momento. Entonces, digamos que, retomando lo que estaba contando anteriormente, esta iglesia está ajustada al plan de iglesia de la Contrarreforma que se propone o que se sugiere en los escritos del cardenal de Milán, Carlos Borromeo, después del Concilio de Trento. Es cierto que el Concilio de Trento no indica nada a propósito de arte ni de arquitectura, más que alguna sugerencia en ese famoso decreto 25 a propósito de las imágenes y el decoro que éstas debían tener, pero es cierto que el texto que se rehace y que se difunde a partir del Concilio de Trento, gracias a los escritos del cardenal Carlos Borromeo, pues sugiere la idea de construir como iglesias de la Contrarreforma, iglesias de nave única, con un crucero desarrollado y una cabecera. Y esa iglesia de nave única va a estar acompañada a lo largo de su recorrido por capillas laterales compartimentadas entre los contrafuertes, tal es el caso de la concatedral de San Nicolás.
Por ello, no debemos dejarnos llevar por la sensación de amplitud espacial, sino que lo que tenemos aquí es una gran nave, donde estamos situados actualmente, y una serie de capillas laterales que acompañan a la nave en su recorrido en tandas de 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 a cada lado, y que se continúan siguiendo todo su perímetro a lo largo de la cabecera. La iglesia de San Nicolás tradicionalmente había sido adjudicada al maestro cantero de origen francés, Agustín Bernardino, una persona de mucha presencia en todo el sureste español, pues trabaja en Albacete, en Garcinarro, en Pedernoso, hace la ermita de la Roda, trabaja en Ellín, trabaja en Cieza, trabaja en Yecla, trabaja en la iglesia de San Pedro de Murcia, trabaja en Elche, trabaja en Orihuela. Entonces, bueno, pues quizá por las concomitancias estilísticas y porque Agustín Bernardino sí está documentado como trabajando aquí como maestro cantero, maestro picapedrero, se le asigna a él la traza de este edificio. Sin embargo, un análisis detenido de las características de este edificio y además un análisis, digamos, basado en criterios científicos como es la medición centímetro a centímetro de esta gran iglesia, nos dan a entender que se trata de un edificio de proporciones perfectas, 50 metros de largo por 25 de ancho. Esto nos habla de la proporción 1-2, de esa famosa dupla o ese famoso duplo, y además la proporción 1-3, porque las capillas laterales tienen de profundidad 1/3 del total de la nave, y además la longitud de la nave es la misma que la de la cabecera y es la misma que la del crucero. Es decir, que estamos hablando de un edificio cuyo margen de error en un edificio de esta magnitud es de más o menos 1,5 centímetros. O sea, digamos que es un edificio prácticamente perfecto. A esa perfección de la arquitectura se le suman las referencias, se le suman las fuentes, pues no en vano vemos a lo largo de toda la arquitectura referencias o remisiones a tratados cultos del Renacimiento y del Barroco. Hay determinadas portadas que están influenciadas directamente por Vignola, por Serlio, por Palladio, y estos nombres pues suponen vincular la arquitectura de este edificio a la cultura de ese momento. Es por ello que cuando me acerqué por primera vez a este edificio y leí lo que se había escrito sobre él, poco, por cierto, pues deseché rápidamente la idea de que este Agustín Bernardino, que era maestro picapedrero y a quien la literatura había asociado trabajando en el Escorial, cosa que no había sido probada realmente, pues deseché que este Agustín Bernardino pudiera haber sido el autor de las trazas, es decir, el autor inmaterial, el que hubiera dibujado este edificio de esta gran magnitud y de esta exquisitez estereotómica de la piedra. Una visita a Caravaca de la Cruz, concretamente a su santuario, pues reveló la relación artística entre este edificio, entre la apariencia de este edificio y el santuario de la Vera Cruz de Caravaca, levantado, o mejor dicho, diseñado por el fraile carmelita Fray Alberto de la Madre de Dios. Fraile carmelita que está muy vinculado con la ciudad de Lerma, y hay que tener en cuenta que durante el reinado de Felipe III, a principios del siglo XVII, momento en el que se está gestando la construcción de este edificio, el rey Felipe III traslada temporalmente la corte a Lerma, a ese entorno de Valladolid, y es allí donde los frailes carmelitas van a levantar los principales edificios, siguiendo una estética que se derivaba del Escorial y que está muy en consonancia con lo que vemos aquí, porque aquí, si nos fijamos, aunque hablemos de barroco, porque todo lo que se hace a partir de la Contrarreforma se debe denominar como barroco, aquí en realidad lo que tenemos es un barroco desornamentado. La belleza de este edificio no está concedida a su decoración, a su ornamentación, sino que está concedida a la belleza de la piedra. Vemos la piedra, los bloques de piedra cortados en toda su frialdad y con una geometría y un corte y una estereotomía prácticamente perfecta. Entonces, como digo, se rechaza la idea de esta paternidad de Agustín Bernardino en favor de la paternidad de Fray Alberto de la Madre de Dios, con la conjunción de muchas cosas. Por ejemplo, esta puerta que tenemos aquí, que da acceso desde el interior de la iglesia al claustro, está basada en modelos literales de Vignola, es decir, hay una lámina del Tratado de Vignola que es exactamente esa portada. Igual que la portada que da acceso a la antesacristía desde el cuerpo de la iglesia, está también basada en una lámina de Vignola.
Con lo cual, el tracista, sea quien sea o fuera quien fuera el tracista de esta iglesia, lo que sí que tenía era una alta cultura, era una persona que manejaba las láminas y que manejaba los tratados, y que esto lo refleja en la arquitectura prácticamente de un modo ejemplar. Pero no solamente esta iglesia es ejemplar desde el punto de vista de la Contrarreforma por la arquitectura, sino que va mucho más allá, por el programa devocional que se propone a lo largo de este edificio. La Contrarreforma tiene tres grandes pilares. Un pilar es la Eucaristía, otro pilar es la Virgen y otro pilar son los santos. Bien, estos tres pilares van a ser reafirmados, y no solamente reafirmados, sino que van a ser exaltados en el interior de este edificio. Es un edificio dedicado a San Nicolás, pues porque San Nicolás es el patrón de Alicante, es el día de San Nicolás cuando las tropas castellanas conquistan la ciudad de Alicante, con lo cual, bueno, pues la titularidad de este templo no precisa de una justificación mayor. Entonces, digamos que ya de entrada partimos de un homenaje a un santo tradicional como es San Nicolás y que está presente en varios ámbitos de esta iglesia. Pero sobre todo, el primer pilar de la Contrarreforma, que es la Eucaristía, va a estar exaltado en dos grandes sitios. En primer lugar, lo que tengo a mi espalda, el tabernáculo, un tabernáculo de mármoles hecho en Génova en torno a 1682, llega aquí 1686, es un tabernáculo para la exposición perpetua de la Eucaristía, con lo cual, si los protestantes insistían en que la presencia real de Cristo no estaba en la Eucaristía, la Contrarreforma, es decir, la Reforma católica, la Iglesia católica responde de modo muy enérgico diciendo que efectivamente no solamente está en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sino que además hay que exaltarlo como sacramento. Y entonces, gracias a ese tabernáculo, se producen, bueno, pues diversas manifestaciones eucarísticas. Pero esto no queda aquí, sino que a los pies de la iglesia, como se esperaba, gracias a la literatura del arzobispo valenciano Isidoro Aliaga y su tratado llamado Advertencias para los templos en 1621, se ubica la Capilla de la Comunión. Una Capilla de la Comunión que es, digamos, la parte más moderna, que se comienza a finales del siglo XVII, después de los bombardeos de 1691, y que se concluye en torno a 1730. Con una decoración, digamos, dirigida fundamentalmente a la exaltación del sacramento de la Eucaristía y de la Iglesia como institución, como veremos posteriormente. Por un lado tenemos la Eucaristía, por otro lado tenemos la Virgen. Fijaos, la Virgen está en su camarín, arriba del todo, y además en un mismo eje, en el mismo eje que la Eucaristía. La Virgen del Remedio está presidiendo este edificio. Este es el segundo camarín que se construye en España después del de la Virgen de los Desamparados de Valencia, que construido a finales del siglo XVII, pues este ya es muy finales del siglo XVII, es el segundo camarín. No es lo que vemos en la actualidad, que es una reforma del arquitecto Juan Vidal Ramos de los años 30 del siglo XX. Entonces digamos que en un mismo eje, en un mismo ámbito, están recogidas las tres devociones fundamentales del Concilio de Trento y de la Contrarreforma: la Eucaristía en su tabernáculo, la Virgen en su camarín y los santos con San Nicolás en su capilla. Por todo esto, y además por los diferentes retablos que están presentes en las naves, en las capillas laterales, y que presentan santos tradicionales, santos digamos locales, como Santa Felicitas, que está presente, mártir romana, que está presente en el retablo de la zona baja del retablo de San Nicolás, y santos de las órdenes religiosas como San Carlos Borromeo, San Francisco Javier, San Juan Nepomuceno. En fin, digamos que bueno, pues se produce esa combinación, esa conjunción geográfica que facilita que tengamos un programa devocional y un programa artístico bueno, en consonancia total con la Contrarreforma. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.